En el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén, Señor. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Colosenses 1:15. Amén. Amén. Colosenses 1:15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y la tercera escritura, Miqueas 5:2. Gloria a Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, o sea, San Juan 1:1, desde los días de la eternidad. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Hemos leído tu palabra, Aleluya. Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo en esta noche, usted que reveló, Señor, todas estas cosas, venga, Señor, en esta hora y pueda revelarnos a nosotros, Señor, Amén. estas cosas que estuvo escondido desde antes de la fundación del mundo, Gloria a Dios. que ni siquiera los ángeles lo sabían, Señor, pero ahora lo saben porque usted depositó este misterio en vaso de barro, Señor, y ese tiempo llegó para que usted pueda abrir ese misterio, Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro tema es la unidad y la deidad de Dios. ¿Sí? Unidad y la deidad de Dios. Le voy a hacer una pregunta. Los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Salvador, Creador, Restaurador, ¿cuántas personas lo hacen a Él? Uno. Él es uno. Aleluya. Sí, es Señor. Amén. Solamente que Él comienza a desplegar esos oficios. Él comienza a desplegar todos esos atributos. Amén. Amén. ¿Qué es un atributo? Es un pensamiento. Amén. ¿Qué más? Era un deseo que Él tenía. Por eso el profeta dice, veamos qué deseo había en el corazón de Dios. Veamos y veamos qué había en la parte de atrás de ese Dios, o sea, en la mente de Dios, qué es lo que había. Y pasamos por una escritura que nos decía que el Espíritu de Dios, dice, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así, Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces todos esos atributos que Dios ya los había pensado, lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, incluyendo la inmolación del Cordero aquí en su mente. Y cuando Él inmoló al Cordero en su mente, entonces se escribió a favor de sus hijos
que iban a desear ser salvos, dice, y ya hemos leído esas escrituras, que iban a desear ser salvos, entonces Él vino en propiciación por los pecados de sus hijos. Por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Entonces, hermanos, cuando Él vio desde antes de la fundación del mundo que habían hijos que querían ser salvos, entonces dice, Él inmoló al Cordero Amén. en su mente, y en su mente escribió los nombres de los redimidos en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Qué nombres están en el libro de la vida del Cordero? El nombre de los redimidos. Amén. Aleluya, Señor. ¿Recuerdan a Apocalipsis 17:8? Dice, y la bestia que era y no es, y está para subir del abismo, e ir y engañar, dice, a los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces el profeta dice, los elegidos nunca serán engañados. Amén. Oh, Señor, Aleluya. gracias, Así es, Señor. Un elegido no puede perder su salvación. Amén. Un hijo de Dios que ha sido predestinado para vivir en esta última edad de la iglesia, en este tiempo del fin, que viene a formar parte de los actores del tiempo final. Nosotros somos los actores del tiempo final. Amén. Oh, Señor. Nosotros somos vasos de honra. Y así como hay vasos de honra, hay también vasos de deshonra. Así es, Señor mío. Por eso dice el profeta, no es culpa del trigo que sea trigo, ni de la cizaña que sea cizaña. Es lo que Dios determinó de usted allá, antes de la fundación del mundo. Así Amén. es, Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Por eso dice su palabra en Romanos capítulo 8, dice, a los que Él escogió, a estos también llamó. Amén. ¿Cuántos han sido llamados? Oh, Señor, mi Padre. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Aleluya. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Así es, Señor. Por eso dice la Escritura en 8:31 de Romanos, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ya hemos visto todos estos atributos que venían desplegando, dice el profeta, hasta este mismo momento. ¿Y cuál era el último atributo que Dios iba a desplegar? Restaurador. Restaurador. ¿Quién lo anunció? Jesús. Mateo 17:11. A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Así es, Señor. Y el profeta dice, esos atributos han venido desplegándose hasta este mismo momento. Oh, aleluya, Señor mío. ¿Observan, hermanos? Entonces, cuando estábamos viendo estas cosas, ¿qué es lo que Dios hizo? Para manifestar sus atributos, para darse a conocer. ¿Qué hizo? La eternidad fue fragmentada. Y a esa fragmentación de eternidad lo llamó tiempo. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y luego dice, el tiempo será cerrado y entraremos en la eternidad.
porque el tiempo, dice, también es eternidad. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así, Amén. Señor. Entonces ya vimos que el programa de Dios que estaba aquí en su mente iba a comenzar a desplegarse. Eso es lo que veníamos viendo, que ese programa que Dios tenía aquí en su mente va a comenzar a desplegarse. Amén. Gloria sea el Señor. Y vamos a conocer a ese Dios invisible. Gloria sea el Señor. Que me tengan paciencia. Oh, Señor mío. Primeramente, hermanos, tenemos que aprender para poder pasar a esta parte de esta explicación de ese gran Dios, de ese Elohim, que cuando ya pensó tener familia, entonces ya fue convertido a Jehová. Jehová. ¿Y Jehová qué significa Jehová? El que existe con su familia. Aleluya. Amén, hermano. Así es, Señor. ¿No le parece precioso? Así es, Señor. Allá él era el eterno Dios, el Elohim, Elohim. el único que existía, el autoexistente. Elohim. Pero ya cuando él quiere traer todos sus atributos y manifestarlos, entonces él cambia de ese solo a Jehová. Así es, Padre. ¿Qué significa Jehová? El que existe con su familia. Qué cosa tan tremenda. Aleluya. Entonces, vamos a aprender esa palabrita, hermanos, que nos va a servir bastante para poder llegar a que usted pueda captar esta profundidad de Dios. ¿Alguien sabe qué significa la palabra teofanía? Tal vez es la primera vez que lo van a escuchar. Para poder explicarle, hermano, cómo el hombre fue creado. Y después que el hombre viene sobre esta tierra, tiene vida sobre esta tierra y luego esa vida deja este cuerpo y regresa a ese cuerpo que Dios lo formó. Para eso quiero enseñarles acerca de qué es teofanía. Amén. Amén. A ver, vamos acá. Teo. Fanía. Este es completo, sino que yo lo estoy separando para poder darle el significado. ¿Sí? Amén. A ver, ¿qué diferencia hay en teo y ateo? Cree y no cree. Así es. Uno que cree en Dios y el otro que no cree en Dios. O sea, teo, ¿qué significa? Dios. Eso es bueno, no lo traje. La expresión creo que es en griego o en hebreo. Viene de la palabra teos. Teos, así. Infanía es faino. Faino, así se escribe. Ahora, entonces ya tenemos la definición. Teo es Dios. Amén. ¿Qué es Dios? Acuérdense. ¿Qué es Dios? No, ya estamos pasando. ¿Qué es Dios? San Juan 4:24. Espíritu. Dios es espíritu. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Ya. Entonces, Teos es Dios. Amén.
O sea, es algo espiritual. Y vamos a ver que esto es un cuerpo. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Ifanio significa manifestación. Gloria a Dios. Manifestación. Visión. Gloria a Dios. O sea, es un cuerpo espiritual que se manifiesta. Manifestarse quiere decir darse a conocer. Amén, amén. Amén. Así es, Señor. Y entonces para darse a conocer, aparece. Amén. Sí, así Y es. si él no quiere darse a conocer, desaparece. Amén. Aparece Y desaparece. y desaparece. Sí, Señor. Amén. Ese es el cuerpo espiritual. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es una teofanía? Un cuerpo que aparece Y desaparece. y desaparece. Pero recuerden, miren cómo lo estoy hablando. Es un cuerpo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. En el mensaje Hebreos, parte 2, en el párrafo 824, miren lo que dice el profeta ahí. Dice, cuando usted mira la teofanía, dice, ve a un hombre. Amén, Señor. ¿Y en quién es este Melquisedec? Dice el profeta, la forma de un hombre. Amén. O sea, como es un cuerpo espiritual que aparece y desaparece, dice, cuando usted vea la teofanía, dice, ve a un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo parecido a un hombre. Amén. Ya vamos entendiendo qué es un cuerpo, qué es teofanía. Amén. Gloria al Señor. Amén, Señor. Ese es en un lado que yo o sea, para poder que ustedes me puedan entender, les digo de esa manera. Ahora, la definición exacta que el profeta le dice es un cuerpo espiritual. Sí, Señor. Dice que no es, o sea, dice que, disculpe, que es glorificado. No exactamente carne ni sangre como lo será en su estado glorificado, pero es un cuerpo. Amén. Dice, ese cuerpo dice, no come, no tiene sueño, no bebe. Cuando decimos no tiene sueño, porque allá en el cielo no hay camas. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Hay muchos cristianos en este tiempo piensan que allá van a dormir. No, hermano, no hay camas. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a aprender otra definición para ir por ahí, por ese lugar. El verbo. ¿Sí? Verbo. ¿Qué es el verbo? Hablando como definición, ¿qué es el verbo? El profeta dice, es la palabra. Amén. O sea, es un pensamiento expresado. Amén. 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 Cuando es pensamiento, nadie lo ve. Así era Dios. Amén. Nadie lo veía.
todo era invisible. Pero cuando fue expresado, entonces llegó a ser la palabra. O sea, ¿qué es la palabra? Es un pensamiento expresado. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿Qué es la palabra? Un pensamiento expresado. Amén. Mientras usted no lo diga, nadie lo sabe. Pero cuando usted lo dice, ya se manifestó. Ya salió algo de usted. Así de la eternidad algo va a salir. No se preocupen, vamos a llegar a eso. Amén. Entonces, vamos a ver. El verbo de latín verbus. Este es en latín. Verbus. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa el verbo? La palabra, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Qué es el verbo? Palabras. La palabra. Vocablo. ¿Qué más? ¿Qué otra definición le dieron los teólogos a este verbo? El logos. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor. ¿Qué más? ¿Qué otro significado le dieron? El verbo era Dios. Miren, el Hijo de Dios. Ese es otro. Hijo de Dios. ¿Qué otra definición? La unción. Amén, Señor. La unción. Hermanos, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de la palabra. Amén. De el logos, del Hijo de Dios, de la unción. Amén, hermanos. Así sí. ¿Está definido eso? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. O sea, cuando yo comienzo a hablar acerca de teofanía, cuando usted está viendo la teofanía, ¿qué va a ver? Va a ver un cuerpo semejante a un hombre. Amén. Amén. Y cuando estoy hablando de la palabra el verbo, porque eso es lo que usted va a encontrar en Juan 1:1. Sí. Amén. En el principio dice, era el verbo. Nuestro texto que hemos leído en Miqueas dice, y sus salidas son desde el principio. Así es, Señor. O sea, desde Génesis 1:1. Y él salió de la eternidad. Así está hablando Miqueas 5:2. Amén. Amén. Así es. Entonces, en esta expresión, que los teólogos lo dieron, ya lo conocimos como la palabra. En la versión católica no está el verbo, sino está la palabra. Amén. Entonces ya con esto no hay problema, ¿sí? Lo voy a borrar. ¿Ya copiaron? Listo. Un cuerpo teofánico, ¿qué particularidad tiene? De hacerse físico, de aparecer y desaparecer. De aparecer y desaparecer. O sea, se manifiesta Y luego, y se oculta. ¿Sí? Así Se es, manifiesta y se oculta. Y vamos a ver formas que tiene ese cuerpo. O sea, va a haber un cambio. Pero antes de entrar a eso,
vamos a ver qué es lo que va a suceder. Miren lo que dice el profeta. En el libro de Hebreos capítulo 1, del 21 de agosto del 57, en el párrafo 126. El profeta desea que nuestra imaginación vaya a ese lugar. Dice, ¿pudieran ustedes imaginarse que antes que hubiera una tierra, o sea, antes que venga la creación, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera algo, o sea, algo creado, dice, había una gran fuente del Espíritu brotando? Amén. ¿Y cómo lo conocimos? Como el Espíritu Eterno. ¿Qué era él? Elohim. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá dentro. Imagínense que esto es la eternidad. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Ya? Ahí está. No hay nada ahí. No se fijen de esto. No hay nada. Es igual acá en la pizarra. ¿Sí? Pero ahí, en esa eternidad, estaba viviendo el Espíritu Eterno de Dios. Amén. A ver, hermanos. Amén. Así, Señor. ¿Qué más? El autoexistente. Amén. ¿A quién se define como el autoexistente? A Elohim. Amén. Entonces vamos a colocar acá el Espíritu Eterno. Pero para poder fijarnos, para poder ilustrarlos a ustedes, voy a tomar esta partecita, ¿sí? Ahí está. Gloria a Dios. Dice, hay una gran fuente del Espíritu brotando. Empezar otra porción del mensaje. Cristo, el misterio de Dios revelado. Respuesta sobre Génesis, predicado el 29 de julio del 57, en el párrafo 22. Dice, la primera creación fue Dios mismo, y de Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios. Y de Logos, el cual era la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y de Logos salió el hombre. Sí, Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, miren lo que el profeta comienza a decir ahí. Oh, dice, en estos momentos tengo un cuadro hermoso en mi mente. Los invito a tomar un pequeño viaje conmigo. Creo que ya he hablado de ello antes. Pero quiero hoy traer a este lugar en que ustedes estén seguros de verlo. Bien, tomemos un pequeño viaje y vayamos al principio por unos momentos. Regresemos, dice, a 100 millones de años. Antes de que existiera una estrella, una luna o algo en el mundo, hubo un tiempo que no había nada. Ahí está. Toda la eternidad. Y esa eternidad, dice, era Dios. Amén. Dice, acerquémonos aquí al barandal, a la orilla de este barandal, y miremos estas cosas acontecer. Es como el profeta lo estuviese la congregación en la parte de atrás, y acá hay un enorme barandal, y vamos a ver como una película. Dice el profeta, acerquémonos al barandal de la eternidad. Sí, Señor. Amén. Así, Señor. Pero ya los hizo regresar a la congregación allá 100 millones de años, donde no existe nada. Ahí está, no existe nada. Amén, hermanos. Aquí no existe nada, no hay nada. ¿Qué solo había? ¿Qué solo existía? El Espíritu Eterno. Sí, Señor. Amén.
Y Él tenía todos sus atributos ya pensados, ya planeados. Ya Él quiere traer a manifestación sus atributos. Y la primera cosa que Él se da cuenta que Él todavía no había llegado a una creación. Él mismo tenía que venir a través de una creación. Amén. Porque Él es un creador. No dice la Escritura en el principio. O la Escritura donde dice que Él es el principio de la creación de Dios. Amén. Ya, ahí no hay nada, ¿sí? ¿Está bien? Entonces dice, aquí estaba en el principio. Bien, acerquémonos a la orilla de este barandal y miremos estas cosas acontecer. Bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu. Ve muy bien. Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre lo ha declarado. Juan 1 dice el profeta. Pero fíjense, no había nada, era solamente espacio. Pero ya entendemos que en ese espacio, ¿quién lo cubría? El Elohim. ¿Sí? Que ahora ya había cambiado de Elohim a Jehová, porque ya tenía un plan para manifestar. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Entonces dice, no había nada, era solamente espacio, no había luz, no había tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada, pero ahí estaba un gran ser sobrenatural. ¿Cuál era ese ser? El Espíritu Eterno. Jehová Dios, que estaba cubriendo todo el espacio y todo lugar y todo el tiempo. Es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Eso era Dios. No se podía ver nada, ni oír nada, ni siquiera un movimiento de un átomo en el aire, nada. No hay aire, nada. Pero aún así, allí estaba Dios. Ese era Dios. Observémonos por un momento y después de un rato. Ningún hombre ha visto a Dios. Eso es el Padre, ese es Dios, el Padre. Ahora fíjense. Después de un rato de observar, ahora vamos a observar qué salió de la eternidad. Amén. ¿Qué salió de la eternidad? ¿Observan, hermanos? Amén. De lo que no había nada, ¿qué salió? Dice el profeta, una lucecita sagrada. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que comienza a formarse. Aleluya. Como un pequeño halo o algo que solo pudiera verlo con ojos espirituales. Escuchen, hermanos. Que solo podía verse con ojos espirituales. Ahora les llevo, miren, el 24 de marzo de ese enero, 24 de enero de 1950, esa columna de fuego, lo cual usted ve ahí, esa unción vino sobre el mensajero, Amén. delante de 30,000 personas. Delante de 30,000 personas, y este 24 de enero se cumple 69 años. ¿Sí? 69 años desde que esa fotografía fue tomada. Amén. Con la columna de fuego.
Amén. Pero esta, ahí pasa el otro. Esta unción, hermanos. ¿Cuántos años tiene? Millones y millones de años. Amén. Dice, después de un rato yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse, como un pequeño oalo o algo, que solo pudieron verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando toda la iglesia, estamos parados junto a enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios, y ahora la siguiente cosa que empiezo a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca allá formándose. Mire cómo Dios le está mostrando al profeta. Él dijo que solamente por ojos sobrenaturales se podía ver. Amén. Y él comienza a observarse que allí en esa eternidad algo se está formando, y se está formando esa lucecita. Amén. 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 ¿Qué es eso? Dice el profeta. Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia el Logos. Amén. ¿Qué más? El ungido. ¿Me faltaba eso? O la unción. ¿Y cómo estaba diciendo la parte de Dios? Empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Era una pequeña lucecita moviéndose, y eso es la palabra de Dios. Amén. Dios mismo dio a luz a este hijo, Gloria a Dios. porque salió de la eternidad. Sí, Señor. Amén. Lo cual era antes que aún hubiera un átomo, en el que quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. Eso fue, dice. Gloria sea. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Voy a repetir para que se quede esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta lucecita sagrada? ¿Cómo fue llamado? El Logos. ¿Qué más? La unción. ¿Qué más? El ungido. ¿Qué más? El Hijo de Dios. ¿Qué más? El Verbo. ¿Qué más? La palabra. Amén. Amén, hermanos. Amén. El Verbo, la palabra, el Logos, la unción, el ungido. ¿Qué más? El Hijo de Dios. Amén. Yo con esto les estoy enseñando para que más adelante no se confundan. Sí, Señor. Pues esta es la base de la unidad de Dios. Amén. Y así como vamos a enseñar la unidad de Dios, estamos enseñando la deidad de Dios. Amén. Amén. Ahora, miren, de otro lado, cómo el profeta nos enseña. Dice el profeta, esto es un gran diamante. Y cuando usted corta un diamante, a ver, ahí está el hermano, no sé si usted conoce el diamante, ¿no, hermano? Amén, hermano. Ya. El diamante, hermano, cuando uno agarra un diamante, un pedazo, por más que usted lo chanque, le meta combo o cualquier cosa, no lo va a poder quebrar. Mantiene su forma. Dice el profeta, la única cosa que usted puede hacer, dice, es cortarlo. Amén. Y cuando lo cortan a ese gran diamante, a ese diamante, dice, usted lo pone a la luz, ¿y qué refleja? Que la luz va a entrar así como un prisma y va a reflejar 7 colores.
Ya después les hablo acerca de esos 7 colores. Amén. Pero usted ve el arco iris y ahí lo ve. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor. Entonces, de este gran diamante, o en otro lado dice el profeta, lo llama también una fuente. ¿Qué es una fuente? Es algo vivo, Continuo. continuo. O sea, no necesita que lo rellenen, sino está saliendo Permanente. permanentemente. Ahí en la sierra creo que lo llaman puquio, ¿no? Manantial. O manantial, puquio, donde ahí comienza a salir, brota el agua. Así es una fuente, brota el agua. Amén. Amén. Entonces dice, ahí en esa gran fuente, dice el profeta. Hermanos, al hacer este tipo de dibujos, no es que Dios es así, sino quiero hacerme entender. Así es, Amén. Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice el profeta, aquí en esta gran fuente, dice, había 2 corrientes. 2 corrientes, pero esos 2 eran Uno. uno. Amén. Vamos a representarlo así. ¿Sí? Amén. 2 corrientes. Ahora, de esas 2 corrientes, así lo llama el profeta, corrientes. Uno era la justicia de Dios. Vamos a entrar todavía. La justicia de Dios. Y la otra parte, dice, era el puro amor de Dios. Amén. Así es, Señor. Este es el puro amor de Dios. Gloria sea el Señor. Oh, amén. Amén. ¿Ahí cuántos ven? Ahí ve usted 2, ¿no? Pero era uno. Amén. Amén. Pero vamos a ver cómo esto se va a desplegar. Gloria sea el Señor. Así nos enseña el profeta. En esa gran fuente que había 2 corrientes. Uno fue llamado la justicia de Dios y el otro fue llamado el amor de Dios. Amén. A la justicia de Dios fue llamado el Padre. Ahí usted escribe lo completo, yo solamente estoy poniendo las abreviaturas. Gloria sea el Señor. Vamos a ver, hermanos. En el párrafo 127 del mensaje, Hebreos capítulo 1. Dice, hay una gran fuente, el párrafo 126. Hay una gran fuente del Espíritu brotando. Y de esta fuente salió el amor más puro. Amén. ¿Qué salió? El amor más puro. Hay otra cosa que nos faltó Haga. añadirle. La palabra, el logos, La unción. el verbo, El verbo, la unción, el Hijo de Dios. el ungido, el Hijo de Dios. ¿Qué más? Ahora hay cosas. El amor de Dios. Amén. A ver, hermano, preséntame esa escritura 2.15, 2.16 de 1 Juan 15. Ahí está. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 15 o 17. Oh, bueno. Dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén.
¿Y quién es el amor del Padre? ¿Quién es el amor del Padre? Por eso estamos trayendo esto para que usted se fundamente, hermanos. ¿Quién es el amor del Padre? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Hermano, ¿cuántas cosas le podemos sacar poder? Esta es ley. ¿Qué más? Y esto es gracia. Amén, Señor. Amén, hermanos. Ley, gracia. ¿Qué más? La parte fuerte de Dios. Y la parte débil de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué fue llamado el Padre? Gloria sea el Señor. Dice, de esta fuente salió el amor más puro, porque no hay nada más que de ella allí saliera, sino el amor. El amor de Dios fue expresado. El amor de Dios era el logos, el verbo, la palabra, la unción, el Hijo de Dios, el ungido. Amén. Amén, hermanos. Sí. ¿Qué salió de esa eternidad? El puro amor de Dios. Amén. Y vamos a verlo acá. Cuando la eternidad dio a luz, de esa eternidad, el puro amor de Dios. ¿Sí? Vamos a representarlo así. Ahí está el puro amor de Dios. Amén. 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 Gloria. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Amén. Ahora abran sus Biblias en San Juan 1:1. ¿Qué dice? La primera parte, no le lean todo. En el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? El verbo. El verbo. ¿Qué más? El logos. ¿Qué más? El ungido. La unción. El ungido. ¿Qué más? El Hijo de Dios. Mire, hermano. Gracias. El amor de Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Amén. O lo repito. De la eternidad, ¿qué salió? El puro amor de Dios. ¿Ese puro amor de Dios qué era? El logos, la palabra, el verbo, el ungido, la unción, el Hijo de Dios. Amén. 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 ¿Lo han entendido hasta ahí? Amén. Gloria sea al Señor. Ahí se produce una separación. Así es, Señor. Hasta ahí estamos viendo una separación conforme a San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Vamos a ver otro detalle de la misma escritura. Entonces, en el párrafo 127 dice, entonces saliendo de ahí viene otra corriente de esta fuente principal, el diamante, y fue llamado justicia. Amén. ¿Cómo fue llamado esto? Ya lo habíamos dicho. La justicia de Dios.
Amén. ¿Me entienden? Amén. Gloria a Dios. Entonces, de esa eternidad, la justicia de Dios, lo cual fue llamado el Padre, viene y hace su trono. Amén. Ahora sigue leyendo San Juan 1:1. Al principio Era era el verbo. el verbo Y el verbo y el verbo era con Dios. era con Dios. Ya no está solo. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, el Padre Y yo. y yo, uno somos. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Lo va entendiendo, hermano? Amén. Aleluya. Amén. El Padre y yo, uno somos. Amén. Ahí estamos uno. Sí. Sí, Así es. Señor. Amén. No era otro Dios como dicen los testigos de Jehová. Porque la escritura lo demanda, dice, era Dios. Era el mismo. Sí, Señor. Entonces, hermanos, quiero que me entiendan. Esta parte que es llamado el Padre y esta parte que es llamado el Hijo, aquí lo están viendo ustedes. Amén. Así es, Señor. Después lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor. Entonces, esta parte, hermanos, a la cual lo llamamos el Padre, eso quedó espíritu. Amén. Aleluya. ¿Me entienden? Eso quedó espíritu. Y a ese espíritu nunca lo veremos. No lo vamos a ver por más que queramos. Amén. Aleluya. Por eso Jesús dijo a Dios o al Padre, nadie lo vio jamás. Amén. Sí, Señor. Usted va a ir a los mormones o los de los santos de los últimos días, le van a decir, no, te van a sacar otra escritura donde dice que Moisés habló cara a cara con Dios. Pero ¿con quién estaban hablando? Ahora usted lo va a ver, que estaban hablando con el Logos. Amén. Gloria a Dios. No, que podía aparecer y desaparecer. Amén. Señor. Entonces, Colosenses 1:15. Él, ¿quién? El verbo, Jesucristo. la palabra, la unción, El Hijo. el Hijo de Dios, el puro amor de Dios. ¿Qué era? Eso, hermano, la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Lo observan, hermano? Dios. La imagen de un Dios Invisible. invisible. Como le dije, a ese Dios que es llamado el Padre, no lo vamos a ver. Así es, Señor mío. Amén. Mire, mire, hermano, lo voy a representar. Es como la corriente. La corriente no es El cable. no es el cable, Es la energía sino es la energía que está pasando por ese cable. que circula desde el tránsito. ¿Usted quiere sentirlo? Solamente meta su dedo ahí. Bueno, si usted no lo quiere sentir, saque su dedo y lo va a sentir. Amén, hermanos. Así es. Ciertamente cuando el Espíritu Santo viene, seguramente hay sensación.
Sí. El profeta nos enseñó cuando el Espíritu Santo, ahí está él. Se manifiesta de muchas formas. Se lo sentía Amén. cuando venía el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? De Logos, del Verbo, estaba haciendo su trono, un lugar de asiento. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo a usted, ¿dónde se sienta? ¿En sus pies? ¿En su estómago? Aunque hay un Dios del vientre, ¿no? ¿En dónde se sienta? ¿En su mente? Dice el profeta que Satán escogió su torre de control aquí en la mente del hombre. Pero Dios escogió, dice, su torre de control en el corazón del hombre. Amén. Ahora, abran sus Biblias en 1 Corintios 6, versículos 17 al 19. A ver. Mire, hermano, ¿qué escritura? Pero el que se une al Señor, ¿son dos? Uno. Un solo espíritu es con él. Amén. ¿Por qué? Sigue. Verso 18. el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién es templo del Espíritu Santo? Somos nosotros. Amén. Y cuando el Espíritu Santo desciende a usted, ¿cuántos espíritus son? Es uno. Amén. Y cuando usted comienza a orar, dice, Señor, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate, por favor. ¿A quién usted está orando? ¿Al Padre que está afuera o al Padre que está dentro? Dentro de usted, en su corazón. Amén. Porque usted y Él ha formado una sola unidad. Gloria a Dios. Por eso cuando viene usted aquí no hay necesidad que usted grite, Sí, Padre. como los pentecostales. ¡Ah, Señor! Tanta cosa. No, no. La enseñanza correcta ha venido a este tiempo. Amén. Dios le va a escuchar a usted. Gloria a Dios. Dice, aún Él conoce sus deseos desde el momento y antes que lo piensa. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya, Gracias, Señor. Un mismo espíritu es con Él. Gloria sea el Señor. Sí. En enseñanza, hermanos, se pasa el tiempo. Oh, Señor Dios. Padre. Pónganse de pie, hermanos. Las dos imágenes primeras, Moisés el profeta. En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Página 12 y 13. Mira lo que dice el profeta. Su primer ser fue espíritu. Un espíritu no se ve. Amén. Amén. Bien. El gran eternal. O sea, su primer ser fue espíritu. Ahora dice, su segundo, él empezó a formarse a sí mismo hacia una carne en una teofanía. O sea, a ver, pasa. Esto que usted está viendo ahí, en un momento cambia de forma. Amén. Va a cambiar de forma. Eso usted lo va a encontrar en Hebreos capítulo 1, versículo 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 1. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, En otro. A los padres. de muchas formas. Maneras son formas. Así es, Señor. Amén. ¿Amén? ¿Cómo se presentó al pueblo de Israel? A todo el pueblo. En el día dice como una columna de fuego. La columna, pues, disculpa, en la noche como columna de fuego. En el día como una nube. Mire qué forma se está tomando. Amén. Pero cuando se presenta, en el tiempo de Abraham, se presenta como Melquisedec. Amén. Sí, Señor. ¿Qué era Melquisedec? Conforme al orden. Ese está en el capítulo 7 del libro de Hebreos. ¿Qué era Melquisedec? Dice rey de Salem. ¿Y qué dice la escritura? Dice sin padre. Adelante. Sin padre. Así era Dios en la eternidad, sin padre, Amén. sin madre, sin generación, genealogía de generación, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, o sea, eterno. Amén. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Amén, Señor. Era, hermano, la unción, la palabra, el logos. Pero ahora Abraham, ¿cómo lo está viendo? Lo está viendo como un hombre. La misma cosa lo hizo con Moisés. Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo: el día que tuvieras mi rostro sería bueno. Escóndete en esta tienda. Cuando voy a pasar yo, solamente te voy a dejar que veas. ¿Qué forma tenía? Dice Moisés. ¿Por qué? Porque le dio. Dice, segundo empezó a formarse a sí mismo hacia carne en una teofanía. Se llama la palabra un cuerpo. Entonces en este es el estado en que él estaba cuando se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Amén. Sí, Señor. Oh, Señor. Aparecía, desaparecía, cambiaba de forma, como dice la escritura, de muchas maneras a los padres les habló, de muchas formas, en su tiempo. Amén. ¿A quién le está llamando padres? A Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? José, ahí está Moisés. Miren, hermanos. Amén. Dice, y la teofanía, el logos, llegó a ser carne entre nosotros. Y eso no era nada más que el lugar de habitación. Pues toda esa fuente moró en él. Amén. Ya vamos a ver cómo es que esa teofanía llega a hacerse carne. Amén, Señor. El verbo se hizo. Hizo carne. Así dice la palabra. Amén. Y luego dice, y vimos su gloria. Amén. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, Amén. lleno de gracia y de verdad. Así es, Señor. ¿No les gusta, hermanos? Aleluya. Señor. Gracias. Cómo Dios se ha revelado en este tiempo. Amén, Señor. Allá la gente que se queda con su trinitarismo y tanta cosa. Pero a la novia le fue concedido estas cosas. Amén. Revelar estos misterios que Dios había prometido en su palabra.
Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y vamos a ir viendo más cositas. Amén. Solamente que pasa que esto me lleva tiempo. Gloria sea al Señor. Gracias Gloria a a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por